Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar del negocio de las empanadas y los distintos tipos de máquinas que hay para su producción. Básicamente lo que podemos hacer es iniciar hablando de que nuestros clientes trabajan en forma manual, donde empiezan a producir empanadas de forma manual y después van automatizando su producción. Este es un tema bastante complejo de tocar porque nosotros tenemos nuestro favoritismo para este tipo de producción que siempre compartimos con todos los clientes. Claramente nosotros hacemos todos los tipos de máquinas que existen para armar empanadas, que básicamente se dividen en dos grandes grupos, que uno es el que parte desde una tapa de empanada o desde un disco, y el otro producto parte desde una lámina de masa. Como decía anteriormente, nosotros tenemos nuestro favoritismo por el lado desde la lámina de masa, que daré después mi explicación, pero claramente y con los años hemos aprendido y hemos entendido que los clientes tienen distintas necesidades y que muchas veces no pasa por lo que es lo ideal, sino por lo que está al alcance de cada cliente, porque claramente partir desde una lámina de masa requiere de otro tipo de maquinaria y de otro tipo de producción. Entonces lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre estas cuestiones. Cuando uno trabaja en forma manual, lo primero que hace para poder automatizar su producto y que salga lo más parejo posible es el tema del repulgue. El repulgue, como bien sabemos, en Argentina se hace en forma muy manual, es un repulgue que es bastante complejo de hacer y no existe máquina en el mundo que pueda hacer ese tipo de repulgue. No existe y ni va a existir porque es algo demasiado complejo para poder automatizarlo. Y es ahí donde todos los clientes que necesitan crecer en su producción deciden automatizar esa parte del repulgue a través de un estampado. ¿Sí? Ustedes van a ver siempre que en las grandes marcas que hay en el mercado, cualquiera de ellas sea, van a encontrar un estampado en el borde de la empanada donde van a encontrar distintos tipos de figuras porque hay muchísimas clases. Y también van a encontrar las letras de los rellenos que están comiendo o bien el nombre de la marca o el logo de la empresa que comercializa esa empanada. Eso es porque la masa es estampada a través de un conformador, ¿sí? Y dentro de lo que es este tipo de producción podemos arrancar paso por paso, muy de a poco, para poder ir automatizando este proceso. Lo primero es comprar las conformadoras que son manuales. Las conformadoras manuales vienen de 2, vienen de A3, vienen de A1, donde uno coloca la tapa para empanada, coloca el relleno en forma manual, la cierra y tiene el borde perfecto con su nombre, su logo, su letra del relleno o lo que necesite, ¿sí? Básicamente esto es algo muy manual, pero que nos permite dar una línea general para automatizar nuestro proceso y nuestro producto. ¿Por qué? Porque siempre va a salir igual y esto es una gran herramienta. O sea, una de las cosas cuando uno empieza a crecer más importante es seguir una línea que visualmente sea lindo para el cliente, más allá del gusto, del sabor, etc. También es importante seguir una línea y que el repulgue siempre sea igual. Y estas conformadoras de forma manual nos permiten hacer eso. ¿Cuál es la gran desventaja que tiene? Es que prácticamente no estamos automatizando nada, ¿sí? El proceso es lento, es un proceso que lleva tiempo, es más rápido que hacerlo en forma manual, no en todos los lugares, hemos encontrado lugares, por ejemplo, tenemos muchos clientes en Bolivia donde hacen un repulgue tan finito y tan rápido en forma manual, incluso lo hemos visto hacerlo con 2 manos y 2 empanadas al mismo tiempo, que es algo increíble la práctica que tienen, pero la realidad es que para que quede un producto lindo y comerciable y que sea siempre homogéneo, es una buena opción como para arrancar. La mayoría de los clientes que no pueden hacer grandes inversiones en maquinaria arrancan por este proceso. Después claramente tenemos lo que son las máquinas. Las máquinas las vamos a dividir en dos grandes grupos, que son semiautomáticas y automáticas. Las semiautomáticas, la mayoría de ellas, son a través de una tapa para empanada. Van a encontrar muchas máquinas en el mercado
De hecho, nosotros también fabricamos una máquina que uno tiene que agarrar la tapa de empanada, ponerla sobre la máquina, rellenarla en forma manual y retirarla por otro lado. Por otro lado, ya completa y uniforme y homogénea, como les explicaba anteriormente, de forma manual, pero ya de un proceso semiautomático porque ya lo hace una máquina. ¿Qué nos permite esto? Nos permite agilizar la producción, sí. Pero también hay que tener en cuenta de que para utilizar una máquina de este tipo que no coloca el relleno en forma automática, necesitamos 3 operarios, y las máquinas que coloca el relleno en forma automática necesitamos 1/2 operarios seguramente. La verdad es que es un proceso que empieza a automatizar la producción. Estamos hablando de que son procesos donde podemos hacer entre 1000 y 1200 empanadas por hora con 2 o 3 operarios, 1500 empanadas por hora con 3 operarios. Es una buena producción desde ya, pero requiere de mucha más mano de obra también. Básicamente, si yo tengo una máquina que es semiautomática, con tapa, desde la tapa, partiendo desde la tapa, y necesito colocar el relleno en forma manual, voy a tener mucho más operario y por ende también voy a bajar el rendimiento de la maquinaria. Y después tenemos el otro grupo que son las máquinas automáticas. Las máquinas automáticas en la mayoría de los casos parten desde las láminas de masas. También hay máquinas automáticas que parten desde el disco, que tienen buenas producciones, que van a encontrar en el mercado, pero la realidad es que lo ideal es la máquina que parte desde la lámina de masa. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene esto? Que no necesita una tapa de empanada. Y esto es fundamental para este negocio. Cuando un negocio empieza a crecer, cuando uno empieza a producir en grandes cantidades, no es lo mismo, siempre decimos esto, hacer 100 empanadas que hacer 1000, que hacer 2000, que hacer 5000 o 10.000 empanadas diarias. No es lo mismo, y créanme que realmente se pueden llegar a esas producciones y a mucho más. Entonces siempre es algo que uno tiene que tener en cuenta, y más si uno apunta a eso, si uno apunta al crecimiento de su empresa, a empezar a competir con los más grandes, a empezar a distribuir a otras ciudades, a otros países, a exportar, a congelar o lo que fuera, tiene que pensar en esto, porque a la larga, si yo no tomo una buena decisión, puede llegar a ser un problema o un cuello de botella. La realidad es que las máquinas que son automáticas, que parten desde una lámina de masa, tienen grandes ventajas. La primera, la producción. Son máquinas que producen 2000 empanadas por hora, 4000 empanadas por hora en el caso de nuestra máquina. Hay otros tipos de producciones que vienen de 4, de 5, de 6 líneas, que pueden hacer hasta 6 líneas de empanadas en la misma tirada, que son mucho más complejas. Nosotros fabricamos una sola máquina, que es la EDB 350, y nos permite hacer 2000 empanadas con una sola tolva o 4000 empanadas por hora con las 2 tolvas. Esta es una producción más que suficiente, es una máquina que es súper compacta, y el día de mañana, si yo tengo que hacer más empanadas que 4000 por hora, créanme que puedo comprarme otra máquina más para hacer otras 8000, otras 4000, otras 2000 más, y ponerlas al lado en muy poco espacio. Entonces, siempre pensando en lo que el cliente nos decía, de no hacer tan grandes las máquinas, de no tener que hacer una máquina y que después tenga que comprar otra, es que hicimos esta máquina que nos permite arrancar con una sola línea y tener una muy buena producción, pero si queremos, esa misma máquina la podemos automatizar y la podemos duplicar en su producción. Nos parece súper interesante esto. Y después está la cuestión de lo que es el relleno automático. Una gran pregunta. Una pregunta que siempre nos hacen los clientes, que siempre respondemos a medida de lo que el cliente vaya necesitando. La realidad es que los rellenos automáticos es un gran tema, incluso podríamos hacer un video aparte de esto, pero la realidad es que los rellenos siempre dependen de cada cliente, ¿sí? Nuestras máquinas son las que mejor admiten los rellenos, distintos tipos de grosores, pero en definitiva son máquinas automáticas. Uno tiene que entender de que si uno quiere que su relleno tenga una aceituna, cada empanada tenga una aceituna, por darle un ejemplo en Argentina, no va a poder ser controlado a través de una tolva, y eso está claro. Entonces, en este sentido, siempre hay que entender de que las máquinas automáticas, cuando yo tengo que poner un relleno que necesito un producto especial como la aceituna, me va a permitir ponerlo en forma manual.
O sea, no deja nunca de ser automática, pero en el caso de que yo para algún relleno en específico necesite convertirla en forma manual o semiautomática, lo voy a poder hacer, donde simplemente me va a marcar dónde tengo que colocar la aceituna y ya. Así con otros ejemplos de otros productos, pero básicamente nuestras máquinas pasan todos los rellenos. Van a encontrar nuestros videos en la página web, en YouTube, donde van a poder ver los videos donde tenemos de clientes y videos propios, donde mostramos los distintos tipos de relleno, donde van a ver carne cortada a cuchillo, el relleno trozado de pollo, jamón y queso, distintos tipos de rellenos donde muchas veces nos dicen, pero esto no va a pasar o esto va a pasar. Siempre va a depender de ustedes. A ver, yo voy a dar un ejemplo muy simple, muy claro, pero que es la pura realidad de los rellenos. Yo hago un relleno de carne que simplemente pongo carne molida y nada más, carne molida con un poquito de huevo y ya. Y la verdad es que voy a tener un relleno que se va a apelmazar, ¿sí? Que se va, a medida que se vaya compactando, se va a poner más duro y puede ser que no tenga la misma fluidez de relleno, que si a ese mismo relleno de carne lo cocino con un poquito de manteca, lo cocino con un poquito de aceite, me va a generar otro tipo de fricción para la máquina. En definitiva, no va a cambiar demasiado el sabor, no va a cambiar el gusto, pero no va a ser un relleno seco, que es lo que por ahí no nos permitiría pasar a una máquina con relleno automático. Entonces siempre va a depender de ustedes, siempre va a depender de la posibilidad de cambiar algún tipo de relleno o no, pero básicamente en nuestra experiencia y con todas las máquinas que nosotros tenemos en el mercado, entendemos de que cada cliente tiene un promedio de unos 15 rellenos distintos, de los cuales de 10 a 12 rellenos de esos 15 la máquina permite y lo admite, ¿sí? Esos 2 o 3 rellenos que quizá la máquina no pudiera pasar porque tiene mucha agua por tomate o lo que fuera, tranquilamente lo pueden trabajar en forma manual y pasar de una producción de 2000 empanadas a 1500, 1600 de manera semiautomática. Así que ese es un paneo general de lo que son las armadoras de empanadas. Claramente vamos a ir haciendo videos de lo que son cada máquina individual. No duden en dejarnos sus comentarios abajo, todo lo que quieran saber respecto a este mundo de las armadoras de empanadas, pero por lo menos tienen, como siempre decimos, las cartas sobre las mesas para que vean los distintos tipos de producciones, cuáles son sus complejidades, cuáles son los pros, los contras. Una de las cosas que podría comentarles como contra de las máquinas semiautomáticas que parten a través del disco es esta cuestión de que cuando yo crezco, si yo le compro la tapa de empanada a otra empresa, siempre voy a depender de esa otra empresa, y si me cambia el sabor, me cambia el gusto porque no consigue la materia prima, o simplemente si viene hoy me cobra un precio por la docena y mañana me cobra otro, si yo no quiero cambiar el sabor para mi cliente, voy a tener que depender de ese tercero y nunca es lo recomendable. Claramente, como pro de ese tipo de máquinas, la realidad es que es importante por ahí porque hay clientes que deciden no producir. Dicen, yo no tengo lugar para producir, yo no quiero producir la lámina de masa, no quiero otro operario, no quiero una mezcladora y una laminadora en mi local, o porque no tengo lugar simplemente y voy a comprar la tapa de empanada a un tercero y yo me arreglo, no hay problema. Es bueno tener una máquina semiautomática por sobre la armadora de empanada automática. Pero siempre va a depender de cada uno de ustedes, de su necesidad, de lo que necesiten, y siempre es nuestra obligación aconsejarlos y decirle cuál es este punto final y qué es lo más importante, ¿sí? Porque creemos que la armadora de empanadas automática a través de una lámina de masa es lo más importante. Después, como siempre, ustedes toman la decisión. Espero que les haya gustado el video. Cualquier cosita pueden dejarnos sus comentarios, como decía anteriormente. Tienen todos nuestros contactos a través de las redes sociales, de la página web, nuestros teléfonos por WhatsApp. Si quieren nos escriben y vamos a estar ayudándolos y asesorándolos como siempre. Muchas gracias y que estén bien.